¿cómo están? Mi nombre es Yahan Antonio Jiménez y les voy a hablar la relación que tiene el arte con la literatura. Y comencemos. El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un ser humano. Se trata de expresar lo que una persona siente a través de una infinidad de formas y técnicas. El arte es la capacidad que tiene un hombre para representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y su creatividad. Comúnmente el término arte es confundido con artesano. Pues no, un artesano es aquel que logra reproducir múltiples obras y se dedica a eso. En cambio, el arte es una obra única. A lo largo de la historia, la palabra arte se ha ido expandiendo por todo el mundo en todas sus formas. Antiguamente, cuando alguien hablaba del arte, solo conocían la pintura y el dibujo. Pero ahora esta palabra abarca mucho más que eso. En muchos países, el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura. Por ejemplo, en Argentina, su baile tradicional es el tango y es lo que más le identifica a ellos. No todos los historiadores, filósofos y además pensadores están de acuerdo en la definición actual del arte. Muchas personas no suelen considerar el arte a ciertas expresiones como en la cocina, es decir, el arte culinario, y solo llaman arte a lo que hace referencia a la pintura, el dibujo, la música y la danza. Pero la realidad es que a través de los años ha ido avanzando. Y el arte fue expandiéndose no solo en los lugares del mundo, sino que en su propio significado. El arte corporal, por ejemplo, es donde el cuerpo humano es utilizado como soporte, ya sea el maquillaje, vestuarios, modificaciones en el cuerpo como piercings y tatuajes. El arte digital es uno de los más utilizados en los últimos años. Este se trata del uso de medios digitales para concretarse, por ejemplo, un videojuego. La cinematografía es la técnica en la que se muestra un tipo de reproducción de una imagen en movimiento. Esta surgió durante el año 1895 y el dibujo es el tipo de arte más conocido y se basa en la representación gráfica de cualquier tipo de elemento. Es una de las técnicas base para otros tipos de arte. La escultura, en la cual se utilizan materiales como la arcilla, el barro, la madera, el metal y otros más, se basa en la creación de obras modeladas con las manos. Y la fotografía es la técnica basada en la cultura de cualquier tipo de imagen que se encuentre o no en movimiento. Durante los últimos años estas técnicas han podido ir avanzando con gran rapidez. Por último, de lo que hablo del arte es de la pintura, que es la creación de imágenes por medio de pigmentos de color y está realizada en una gran cantidad de superficies diferentes como la madera, el papel, el metal, etc. Bueno, ahora voy con qué es la literatura. La literatura proviene del latín literae, que son letras y literatura, y literator, que es un maestro escolar, en términos que nacen a su vez de litera, que es letra, y por lo tanto están vinculados con ella a nivel semántico. La literatura puede ser un conjunto de obras literarias de una nación, época o género, como por ejemplo la literatura francesa o la literatura medieval, pero también pueden referirse a una obra en particular. ¿Qué es una obra literaria? Bueno, es uno de los rasgos que diferencia una obra literaria de otros textos escritos, como un artículo periodístico o un manual de usuario, en que las palabras no solo sirven para comunicar, sino también para crear un efecto estético. Es decir, que la literatura es una obra de arte, mientras que el manual de lavaplatos no lo es porque su único objetivo es comunicar. Otra definición de la literatura que se acopla al concepto de literatura como arte viene de Roman Jacobson,
para el filósofo del formalismo ruso y otros discípulos de esta corriente crítica literaria. Y la literatura es una violencia organizada contra el habla cotidiana, es decir, que el lenguaje se hace extraño de diferentes maneras y el mundo cotidiano no parece familiar. Lo que se considera literatura también varía según la generación. Hay muchas obras que no fueron consideradas literarias, pero sus primeros lectores, por ejemplo, El Quijote tuvo mucho éxito inmediato como novela entretenida y satírica, pero no se describió su valor literario hasta mucho tiempo después. Las primeras ediciones críticas de la obra no salieron hasta durante la Ilustración y no fue hasta el Romanticismo que los críticos le dieron una lectura más profunda y reivindicaron su valor simbólico. Otras obras caen al olvido y si tienen suerte en algún siglo futuro son rescatadas, pues los gustos del público son cambiantes y por lo tanto lo son para los parámetros de la literatura. En la actualidad se contemplan 4 formas literarias posibles, denominadas géneros literarios: la poesía, la narrativa, la dramaturgia y el ensayo. Dentro de cada uno de ellos pueden haber propuestas, elaboraciones y tendencias. La narrativa, por ejemplo, son los textos narrativos, son aquellos que relatan una anécdota, ya sean breves como un cuento o un mini cuento, o largos como las novelas, o también de no ficción, que son las crónicas. En poesía se entiende que son poemas del tipo que sea, los textos reflexivos o descriptivos, que en vez de relatar un evento o exponer claramente algún tipo de idea, intentan más bien transmitirla a partir de la metáfora y el juego lingüístico. La dramaturgia también puede llamarse a la escritura de textos destinados a ser representados teatralmente, por lo que poseen una convención totalmente distinta a los narrativos y carecen del narrador. También está el ensayo, que son los textos ensayísticos, discurren poéticamente respecto a un tema de interés y vale decir que exponen una serie de ideas con claridad, gracia y un estilo expositivo propio. Como todas las artes, la literatura carece de objetivo definido y de utilidad alguna. Si bien la literatura se puede usar como un vehículo para la formación ideológica, pedagógica o emotiva, lo cierto es que la literatura no se compone con ningún fin determinado más que el de ser la literatura. La teoría literaria se llama así a la rama de la ciencia abocada al estudio de los fenómenos de construcción del discurso literario. Los primeros tratados al respecto se remontan a Platón y a Aristóteles, pasando por los grandes pensadores de Occidente, todos los cuales echaron mano de la literatura para ilustrar sus teorías. Junto con la crítica literaria y la lingüística constituyen la terna de las ciencias literarias. La crítica literaria cumple un rol divulgativo a través de reseñas y artículos de lectura. Se conoce con este nombre al ejercicio de valoración y ordenamiento de la producción literaria de un país durante una época específica. Cumple con un rol divulgativo a través de reseñas y artículos de lectura, así como de un legitimador al separar las obras trascendentes de las innecesarias, considerar las herencias, filiaciones y ordenar el corpus literario de una nación. Junto con la teoría literaria y la lingüística constituyen la terna de las ciencias literarias. En relación del arte y la literatura podemos observar que son 2 constantes. Una de ellas es cuando la literatura hace uso de las artes para que sean elementos importantes en sus obras. Y la segunda, cuando las artes son inspiradas por la literatura para realizar sus creaciones artísticas. La literatura y su relación con las artes desde la antigüedad
son de la escultura Laconot y sus hijos. Fue la inspiración del pasaje narrado por Virgilio en su obra literaria Eneida. Se representa al sacerdote troyano homónimo y a sus hijos luchando contra las serpientes marinas, que son los dioses, y les enviaron ya que Laconte había desconfiado del caballo griego. Y bueno, así es como terminó mi video de la relación de la literatura con el arte.